¿Alguna vez han sentido el compás de Sevilla latiendo bajo sus pies, un calor que sube desde la tierra misma, mezclándose con el aroma a azahar y el eco lejano de una guitarra? Yo sí. Me llamo Sofía, y aunque mi día a día transcurre entre los números y estrategias de una consultora en el centro, mi alma reside en Triana, en el arrullo del Guadalquivir y sobre todo en el flamenco. Es el legado de mi padre, un ceramista de manos hábiles y corazón noble, cuyo taller se llevó una crisis y a él la tristeza, demasiado pronto. Su pérdida nos dejó a mi madre, Carmen, y a mí con un vacío inmenso y un futuro incierto. Recuerdo aquellos días como si una neblina gris los envolviera. Mamá, con una fuerza que yo entonces no comprendía, guardó sus lágrimas y sacó a relucir una receta familiar casi olvidada, el guiso marinero de su abuela pescadora. Empezó en un puesto minúsculo, casi un rincón, en el mercado de Triana. El aroma de aquel guiso, denso y reconfortante, se convirtió en nuestra bandera. Lo llamó el Ancla Dorada. Hoy, aquel humilde puesto es un restaurante con solera, un referente de la cocina casera sevillana y un servicio de catering que lleva el sabor de nuestra tierra a eventos por toda la ciudad. Carmen es el alma del Ancla Dorada. Su sonrisa y su sazón son legendarias. Yo, en mis ratos libres, intento ayudarla con la gestión, aunque ella se basta y se sobra. La vida, a veces, teje sus hilos de formas inesperadas. Hace unos meses conocí a Javier, arquitecto, inteligente, con esa sonrisa fácil que desarma y una mirada que prometía futuros compartidos. Parecía pertenecer a una de esas familias sevillanas de toda la vida, de las que tienen apellidos que resuenan con historia. Nos enamoramos, o eso creía yo. Hace poco me pidió que me casara con él. La alegría, pura e intensa, vino acompañada de un pellizco de aprensión. Conocer a su familia, a los que serían mis suegros, se sentía como un paso hacia un mundo que, intuía, era muy diferente al mío. La primera cena en casa de los padres de Javier fue en su chalet en Simón Verde, una de esas zonas donde el aire parece más limpio y los jardines más verdes. Ricardo, su padre, un hombre de negocios con aspecto afable y trato cordial, me recibió con una sonrisa sincera. Nos habló de sus viñedos en la Sierra Norte y de lo orgulloso que estaba de Javier. Pero Isabel, su madre, era otra historia, alta, delgada, con un porte regio y una elegancia fría que parecía estudiada al milímetro. Sus perlas y su vestido de seda susurraban distinción. Me analizó de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos azules, gélidos como el mármol. Durante la cena las preguntas de Isabel eran dardos envueltos en terciopelo. «¿Así que tu madre tiene un negocio de catering, Sofía?», dijo, arrastrando la palabra catering como si fuera algo exótico y ligeramente vulgar. «¡Qué emprendedora! Supongo que es muy popular». Asentí, explicando con orgullo el éxito del Ancla Dorada, la calidad de nuestra cocina, el esfuerzo de mi madre. Isabel escuchaba con una leve inclinación de cabeza, sus comentarios siempre ambiguos. Claro, la comida tradicional tiene su encanto para ciertos eventos. Luego, dedicó gran parte de la conversación a hablar de su Fundación Cultural Alhambra, una entidad que, según ella, era esencial para la preservación del patrimonio sevillano. Mencionó patronos ilustres, eventos exclusivos y la ardua tarea de conseguir financiación para proyectos de vital importancia. Sentí una barrera invisible, un abismo de clase y expectativas que se abría entre nosotras. Javier, a mi lado, parecía no notar la tensión, o quizás prefería ignorarla. Ricardo, por su parte, intentaba desviar la conversación hacia temas más neutros, pero la sombra de Isabel lo eclipsaba todo. Unos días después, recibí una invitación formal, con el escudo de la Fundación Cultural Alhambra grabado en relieve. Era para un cóctel benéfico en el Palacio de las Dueñas. «Una oportunidad para que conozcas a nuestro círculo, querida», me dijo Isabel por teléfono, con una dulzura que me sonó artificial. Acudí, sintiéndome un poco fuera de lugar entre tanta gente vestida de etiqueta, cuyas conversaciones giraban en torno a apellidos, propiedades y viajes exóticos. Isabel me presentó a algunas de sus amistades, siempre con la coletilla. Sofía, la prometida de Javier. Su madre tiene un negocio muy pintoresco en Triana. Cada palabra era una aguja. Observé a Isabel moverse por el salón, saludando aquí y allá, su sonrisa perfectamente calibrada. La fundación parecía más un club social de élite que una verdadera impulsora de la cultura. Al final de la noche, mientras me despedía, Isabel me tomó del brazo. «Sofía, querida», su voz era un susurro confidencial,
Sabes que para Javier es muy importante un matrimonio que sume, no que reste, a la reputación familiar. Hay que cuidar mucho las apariencias. Aquello fue una advertencia clara. La verdadera emboscada llegó una semana después. Isabel me citó en la cafetería de un hotel de lujo en la Plaza Nueva, un lugar impersonal y frío como ella. Fue directa al grano, sin rodeos. Sacó de su bolso de marca una carpeta de piel y de ella varias hojas impresas. He estado pensando en la boda, Sofía, comenzó, su tono ahora empresarial, desprovisto de cualquier falsa calidez, y he preparado algunas sugerencias. Lo que me presentó era una lista detallada de expectativas. La primera parte detallaba los gastos de una boda fastuosa, diseñada íntegramente por ella, desde el lugar, una hacienda exclusiva a las afueras, hasta el menú, cocina de vanguardia, por supuesto, nada de cosas populares. La primera parte detallaba los gastos de una boda fastuosa, diseñada íntegramente por ella, desde el lugar, una hacienda exclusiva a las afueras, hasta el menú, cocina de vanguardia, por supuesto, nada de Dejaba muy claro que esperaba que mi familia, es decir, mi madre, corriera con una parte desproporcionada de los costes, dado que nosotros aportamos el nombre y la posición. Pero lo peor estaba por llegar. En una hoja aparte, con el membrete de la Fundación Cultural Alhambra, se detallaba la necesidad urgente de una donación anónima y sustancial para un proyecto estrella, la restauración de un patio histórico en el centro, un proyecto que casualmente llevaba el nombre de la familia de Isabel. La cifra era mareante, cientos de miles de euros. Es lo mínimo, querida, para asegurar la viabilidad de este proyecto tan importante para Sevilla, dijo, mirándome fijamente. Y de paso, digamos que serviría para equilibrar la balanza, para elevar el perfil de nuestra nueva familia. Una inversión en el futuro de Javier, si lo quieres ver así. Para rematar, añadió algunas sugerencias sobre la necesidad de que mi madre y yo refináramos nuestra presentación social, quizás contratando a un asesor de imagen. Y la amenaza velada, la que me heló la sangre. Sería una verdadera lástima que ciertos rumores sobre orígenes modestos o sobre negocios que no están a la altura afectaran la carrera de Javier o la percepción que la sociedad tiene de nuestra familia. Tú no querrías eso, ¿verdad? Salí de aquel hotel con el estómago encogido y una rabia fría creciendo en mi interior. Me sentía humillada, utilizada. Llamé a Javier, necesitaba hablar con él, contarle. Su reacción me dolió casi tanto como las palabras de su madre. Sofía, cariño, no te lo tomes así. Ya sabes cómo es mamá, un poco anticuada, muy preocupada por el qué dirán. Pero en el fondo es buena persona. Seguro que no lo dijo con mala intención. Intentaré hablar con ella, pero tú también podrías poner un poco de tu parte, ¿no crees? Por mí, por nuestro futuro. ¿Poner de mi parte? ¿Significaba eso tragar con la humillación, permitir que pisotearan la dignidad de mi madre, el fruto de su esfuerzo? La dependencia de Javier de la aprobación y sospechaba del dinero de su madre se hizo dolorosamente evidente. Él trabajaba en una prestigiosa firma de arquitectos, sí, pero su tren de vida, los coches caros, los viajes, olían a apoyo familiar constante. Su miedo a perderlo todo, su carrera, su estatus, era palpable en su voz suplicante. Los días siguientes fueron un tormento. La idea de romper el compromiso me rondaba, pero amaba a Javier, o al menos amaba la idea de lo que habíamos sido. Una tarde fui al Ancla Dorada. Vi a mi madre en la cocina, dirigiendo a su equipo con la energía de siempre, su rostro iluminado por el fuego de los fogones. Vi cómo trataba a sus empleados con justicia y cariño, como si fueran parte de su familia. Vi a los clientes disfrutar de su comida, elogiando su sazón, su generosidad. Esa misma tarde me encontré con Elena, una conocida organizadora de eventos benéficos que a menudo contrataba a mamá para sus caterings, o a la que mamá donaba comida para causas nobles. Elena me habló con admiración de Carmen, de su discreción al ayudar, de cómo siempre estaba dispuesta a colaborar sin pedir nada a cambio. Tu madre tiene un corazón de oro, Sofía, me dijo, y unas manos que valen un imperio. Aquellas palabras, la visión de mi madre, su dignidad inquebrantable, el recuerdo de mi padre y su taller de cerámica donde cada pieza llevaba un trozo de su alma, todo eso encendió una llama en mi interior. No iba a permitirlo, ni por Javier, ni por nadie. La memoria de mi padre, el esfuerzo de mi madre, mi propia valía, no podían ser moneda de cambio para los caprichos de una snob clasista. Decidí que Isabel iba a tener su respuesta, pero no la que ella esperaba. Comencé a urdir mi plan.
No sería una venganza destructiva, sino una afirmación de quiénes éramos. Y sabía que para ello el escenario debía ser perfecto. La cena formal de pedida de mano se celebró en el reservado del Mirador de San Telmo, un restaurante de alta cocina con vistas al río, elegido por supuesto por Isabel. El ambiente era tenso, a pesar de los esfuerzos de Ricardo por parecer jovial y de las sonrisas forzadas de Javier. Yo me había vestido con un traje de chaqueta rojo intenso, un color que siempre me daba fuerza, y llevaba el pelo suelto, como cuando bailo. Mi madre, Carmen, estaba elegantísima con un vestido azul noche, serena y digna, aunque notaba la procesión que llevaba por dentro. Isabel, por su parte, lucía un conjunto de alta costura y unas joyas que parecían gritar linaje. Ricardo, tras los aperitivos, levantó su copa para brindar por la feliz pareja y por la unión de las familias. Sus palabras fueron cálidas, sinceras. Luego Isabel tomó la palabra. Su discurso fue una obra maestra de la hipocresía, lleno de frases sobre la importancia de mantener el nivel, la prudencia en las alianzas matrimoniales y la responsabilidad de las familias de abolengo en la sociedad sevillana. Cada palabra parecía dirigida a nosotras, a Carmen y a mí. Cuando terminó, con una sonrisa satisfecha, me levanté lentamente, cogiendo mi copa. Todas las miradas se posaron en mí. Gracias, Isabel, por sus elocuentes palabras, comencé, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Y ya que habla usted de prudencia, alianzas y responsabilidades, me gustaría que todos los presentes conocieran los términos tan prudentes y las responsabilidades que usted, tan generosamente, me propuso para esta unión y para el futuro de su fundación. Saqué de mi bolso las hojas que Isabel me había entregado en el hotel. Un murmullo recorrió la mesa. Javier palideció. Ricardo miró a su esposa con desconcierto. Isabel tuvo la amabilidad de detallarme, continué, mi voz ganando fuerza, cómo mi familia debía contribuir a esta alianza. Por ejemplo, asumir la mayor parte de los gastos de una boda que, por cierto, no habíamos elegido, pero lo más prudente, sin duda, fue su sugerencia de una donación. Miré directamente a Isabel, cuyos ojos empezaban a despedir chispas. Una donación anónima y muy sustancial de varios cientos de miles de euros a su Fundación Cultural Alhambra, para equilibrar la balanza, según sus propias palabras, y asegurar la viabilidad de un proyecto de restauración que casualmente lleva el nombre de su familia. Leí en voz alta algunos de los puntos más hirientes de la lista: las exigencias económicas, las veladas amenazas sobre nuestra reputación. Javier intentó decir algo, un Sofía, por favor, pero lo callé con una mirada. Ricardo parecía genuinamente avergonzado, mirando a su mujer con una mezcla de incredulidad y reproche. Isabel, primero pálida como la cera, se puso roja de ira. Se levantó de golpe, golpeando la mesa con la mano. «Insolente. ¿Cómo te atreves, mocosa? Esto es una calumnia. Una arribista tratando de manchar nuestro honor, el de una familia decente. Siempre supe que no tenías clase, que no estabas a nuestra altura». Su voz se volvió estridente. «Pretendiendo entrar en nuestra familia con tus aires de grandeza, cuando tu madre no es más que una cocinera de 3 al cuarto, con su tasca de mala muerte oliendo a fritanga. Y tú, con ese baile de gitanos que llamas arte. ¡Qué vergüenza!». El insulto directo, la bajeza de sus palabras, hicieron que Carmen se irguiera en toda su estatura. Hasta ese momento había permanecido en un silencio digno, pero la furia justa brilló en sus ojos. «Señora», su voz, aunque contenida, vibraba con una fuerza ancestral, «mi tasca, como usted la llama despectivamente, da de comer a muchas familias honradamente, y mi guiso marinero, ese que tanto desprecia, tiene más historia, más alma y más sabor en una sola cucharada que toda su falsa alcurnia en generaciones. Y sí, mi hija baila flamenco, un arte noble y profundo que usted, con su corazón vacío y sus prejuicios, jamás será capaz de entender ni de sentir». En ese preciso instante, como si el destino hubiera decidido añadir su propio giro a la escena, la puerta del reservado se abrió ligeramente. Era Elena, la organizadora de eventos, que al parecer tenía una reunión en otra sala del restaurante, y al oír el escándalo se había acercado con curiosidad. Elena conocía a ambas familias, a nosotras por el trabajo de Carmen y a los padres de Javier por los círculos sociales. Al ver la lista en mi mano y escuchar las últimas palabras de Isabel y Carmen, su rostro mostró sorpresa y luego una creciente indignación. Elena carraspeó, entrando discretamente. «Disculpen la interrupción», dijo con calma, aunque su mirada era severa, clavada en Isabel.
Pero no he podido evitar oír parte de la conversación. Isabel, no puedo creer lo que estoy escuchando. Precisamente hoy venía a hablar contigo porque tenía noticias de esa donante anónima, tan generosa que tanto esperabas para el proyecto de restauración del patio de las doncellas de tu fundación. Hizo una pausa dramática, y todas las miradas, excepto las de Carmen y mías, que ya lo sabíamos, se volvieron hacia ella expectantes. Esa persona dispuesta a invertir una suma considerable de forma completamente altruista, creyendo que tu fundación realmente apoyaba la cultura sevillana, era Carmen. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Podía oírse el latido de mi propio corazón. La cara de Isabel pasó por una gama de colores que iban del rojo furia al blanco céreo del más absoluto shock. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su boca se entreabrió sin emitir sonido. Parecía una estatua a punto de desmoronarse. Javier la miraba con una expresión de horror e incredulidad. Ricardo se llevó una mano a la frente, como si no pudiera soportar más. Carmen, con una calma gélida que contrastaba con el fuego de sus palabras anteriores, miró directamente a Isabel. «Digo bien, Elena. Era», sentenció mi madre, su voz clara y cortante como el cristal. «Porque después de esta noche, después de escuchar cómo se desprecia el trabajo honrado, cómo se pisotea la dignidad de las personas, cómo se insulta el arte de mi tierra y la memoria de mi marido, mi dinero, el dinero ganado con el sudor de mi frente y el amor por mi oficio, no irá a parar a manos de quien no lo merece. Hay muchas maneras de amar y servir a Sevilla, señora. Hay muchos patios que necesitan ayuda y muchas almas nobles que trabajan por nuestra cultura con verdadera pasión. Su fundación y usted no verán un solo céntimo mío». Tomé la mano de mi madre, una mano fuerte, marcada por el trabajo, pero que en ese momento me transmitió toda su entereza. «Vámonos, mamá», dije en voz baja pero firme. «Aquí no hay nada más que hablar, ni que escuchar». Nos levantamos y, sin una mirada atrás, salimos de aquel salón, dejando tras nosotras un silencio cargado de vergüenza, rabia y, para algunos, la amarga constatación de una ruina autoinducida. Mientras caminábamos por los pasillos del restaurante, sentí como una enorme carga se desprendía de mis hombros. Por primera vez en semanas respiré hondo, y el aire de Sevilla me pareció más limpio, más puro, libre. Al día siguiente la ruptura con Javier fue inevitable. Me llamó, suplicó, lloró. Dijo que se enfrentaría a su madre, que rompería con ella si era necesario, que yo era lo único que le importaba. Pero sus palabras sonaban vacías, teñidas por el miedo a perder no solo a mí, sino también la vida cómoda y el futuro que su madre le garantizaba. Comprendí que la sombra de Isabel, su influencia y su dinero siempre estarían presentes entre nosotros. Le deseé lo mejor, pero cerré esa puerta para siempre. No se trataba solo de una suegra tóxica. Se trataba de un compañero que en el momento crucial había valorado más su seguridad material y su estatus que nuestra relación y mi dignidad. La noticia del escándalo en el Mirador de San Telmo y la retirada de la misteriosa donación corrió como la pólvora por los círculos sociales de Sevilla. La Fundación Cultural Alhambra, que al parecer ya arrastraba deudas y dependía desesperadamente de esa inyección de capital para su proyecto estrella y para mantener su fachada de prestigio, se enfrentó a un futuro incierto, quizás a la quiebra. Isabel, desesperada, intentó contactarnos. Llamó a mi madre, me envió mensajes. Incluso se presentó un día en el Ancla Dorada, con el rostro desencajado y los ojos hinchados, suplicando perdón, hablando de malentendidos. Pero sus disculpas olían a pánico financiero, no a arrepentimiento sincero. Carmen la escuchó con educación, pero la despidió con firmeza. El dinero no compra la dignidad, Isabel, y la nuestra no está en venta. Mi madre, lejos de hundirse, pareció revitalizarse con todo aquello. La energía que antes contenía ahora fluía libremente. Decidió que el dinero que iba a donar a la fundación de Isabel tendría un destino mucho más noble y auténtico. Compró el local contiguo a El Ancla Dorada, un viejo almacén que llevaba años cerrado, y con una ilusión contagiosa comenzó a transformarlo. Su sueño, ese que había acariciado durante años en silencio, empezaba a tomar forma. Alma y Compás, una escuela de cocina tradicional andaluza y de flamenco, especialmente para jóvenes del barrio con pocos recursos. Un lugar donde se enseñaría no solo técnica, sino también pasión, respeto por las raíces y el valor del trabajo bien hecho. Un espacio que también serviría para ampliar el restaurante, con un pequeño tablao para actuaciones y un ambiente aún más acogedor.
Yo, por mi parte, tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Dejé mi trabajo en la consultora. Aquel mundo de cifras y estrategias ya no me llenaba. Mi lugar estaba allí, en Triana, junto a mi madre, ayudándola a construir su sueño, que ahora también era el mío. Con mi formación en administración de empresas y gestión cultural, me convertí en la gerente de Alma y Compás y del renovado El Ancla Dorada. Descubrí una satisfacción profunda en aplicar mis conocimientos a algo tan tangible, tan lleno de alma. Un año después, el sol de junio bañaba la calle Betis con una luz dorada. Era la inauguración oficial de Alma y Compás. El local rebosaba de vida, de risas, de música. Vecinos del barrio, amigos, antiguos clientes, todos habían venido a celebrar con nosotras. Carmen, radiante con un vestido de lunares, supervisaba la cocina, de donde salían tapas de su famoso guiso marinero y otras delicias que llenaban el aire con un aroma irresistible. El pequeño tablao, decorado con claveles rojos y fotos antiguas de artistas flamencos, esperaba su momento. Y ese momento llegó. Cuando la música comenzó a